Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga en este domingo maravilloso, el día del Señor, y lo prometido es deuda. Esta es la primera emisión de este programa que el Señor nos ha puesto en nuestros corazones para llevar estas palabras de enriquecimiento espiritual, para que todos sigamos fortaleciendo la fe justa en estos tiempos que estamos necesitándolo, porque realmente la fe es el motor que nos mueve y es el que nos mantiene siempre fiel al Señor. Bienvenido a nuestro hermano Moisés como coordinador de la Renovación Carismática Católica. Le damos la bienvenida al hermano, así como a nuestras comunidades hermanas, a todos los miembros de la Renovación Carismática Católica, y esperemos que este medio sea una fuente de bendición para todos. Y bueno, pues bienvenido, hermano. Bienvenido, hermano. Bueno. Hemos decidido compartir este tema de la fe con el objetivo de alimentar el espíritu de cada uno de nosotros, para que lleguemos a los pies de Jesús fortalecidos y enfrentando cualquier dificultad que tengamos. Dice que la fe... Bueno, hermano, antes que entremos de lleno, recuerden que no podemos iniciar sin antes invitar al personaje principal. ¿Y quién es el personaje principal? Bueno, el Espíritu Santo, porque Él es el que nos asiste, Él es el que nos mueve y Él es el que nos motiva a que nosotros hagamos todo cuanto necesitamos en nombre de Él. Vamos a decir en esta mañana, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Papito Dios. Gracias, mi Señor, por este día más de vida que nos has regalado. Gracias, Señor, porque nos regalaste este amanecer, porque estamos aquí, Señor, con un corazón dispuesto para servirte, para glorificarte. Y en esta mañana queremos invitar a ese Paráclito, al Espíritu Santo, para que sea Él el que nos asista, para que sea Él el que venga a hablar por nosotros, para que sea Él el que nos sostenga, para que a través de nosotros, estos humildes siervos y pecadores, muchos hermanos puedan encontrar esa palabra de consuelo que tanto están esperando esta mañana, para que nuestra fe se fortalezca, para que ninguna tormenta nos bote y nos abata, para que nosotros no perdamos ese aliento, esa esperanza que solo tu Santo Espíritu nos puede proveer. Decimos: ven, Espíritu Santo de Dios, ven a colmarnos de tus dones y tus carismas, ven a regocijarnos, ven a levantarnos, ven a llenarnos de gozo en esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Ven a cada hermano que está en este momento pendiente de esta transmisión y de todos aquellos que van a recibirla posteriormente. Ven, Señor, ven, Espíritu Santo, ven a tomar control de nuestras palabras, ven a tomar control de nuestros corazones, para que nosotros seamos siempre instrumentos tuyos, Señor. Ven, Espíritu Santo de Dios, a quedarte, ven a morar sobre nosotros, Espíritu Santo de Dios. Te ofrecemos esta mañana, este pequeño compartir que nosotros con mucho amor hemos preparado para todos nuestros hermanos, que este sea el comienzo de esa gran labor que tú has puesto sobre nosotros, para que seamos fuente de ánimo, para aquellos hermanos que han perdido la esperanza. Espíritu Santo de Dios, te alabamos, te bendecimos por todo cuanto nos rodea. Te alabamos y te bendecimos, Señor, por la salud, por la enfermedad,
por la riqueza, por la pobreza, por las pruebas, por las alegrías. Te alabamos, Señor, por todos aquellos que no saben cómo alabarte. Te alabamos por todos nuestros hermanos de comunidad, por todos aquellos que nos están viendo en la distancia, por todos aquellos que oran por nosotros, intercediendo ante el Padre. Te alabamos, Señor, en esta mañana por todos nuestros sacerdotes, por nuestra Santa Madre Iglesia. Te alabamos, Señor, por aquellos laicos comprometidos que aún contra las pruebas y las dificultades siguen fieles ante ti. Te alabamos, Señor, en esta mañana, porque eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque solo tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria. Bendito y alabado seas, mi Señor. Te saludamos en esta mañana diciéndote, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, líbranos, Señor, de todo mal. Amén. Y a ti, Madre Santísima, tú eres nuestra Reina. Tú eres la que siempre está intercediendo por nosotros, Madre Santísima. A ti te saludamos porque dicen que donde está tu Hijo amado, tú estás presente, mi Señora. Te saludamos en esta mañana diciéndote, bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recree en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrecemos en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía. Y el tema que hoy vamos a hablar, el tema que no pasa de moda, el tema que necesita que sigamos fortaleciendo y es la fe, hermano, ¿verdad? Así es. Ante todas las pruebas, ante la realidad que vivimos, muchos estamos flaqueando, muchos estamos perdiendo la fe en nosotros mismos, incluso en nuestra iglesia. Por eso esta mañana queremos traerle esta palabra, la cual le pedimos que dispongan sus oídos y sobre todo su corazón, para que permitan que el Señor hable y ustedes calen esa palabra hasta lo muy hondo y puedan hacerla vida cada día, ¿verdad, hermano? Así es. Sí, empecemos. Entonces, dice que la fe, el aferrarse a lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. Esto lo induce a nosotros que Jesucristo hace la obra a través del Espíritu Santo y que lo aumenta la fe y fortalece la fe. La fe no es lo que vemos con el ojo físico, sino con el ojo del corazón. La fe está impregnada en nuestro pensamiento, en nuestro ser, dándole fidelidad al Señor y dándole amor a todos los hermanos. La fe dice que, como dice el canto, si tuvieras fe como un granito de mostaza, las montañas se moverán y los enfermos se sanarán. Cuando vamos a orar por un enfermo nosotros, quizás no somos médicos, pero sí hay un médico por excelencia que es el Señor. A través de la persona, a través del hermano, el Señor hace su obra. Nosotros no vemos al Señor, lo sentimos y vemos su obra. Por eso que la fe nosotros tenemos que mantenerla, fortalecerla en Cristo para que llevemos el mensaje a Él. Y podemos ampliar sobre la fe. Así es. Recordemos, hermanos, que a veces nosotros pedimos con tanta perseverancia, con tanta insistencia, quizás un milagro, ¿verdad? Pero recuerden que el Señor conoce lo que nosotros realmente necesitamos. Bien lo dice la palabra que el hombre propone y Yahvé dispone. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta. Pero ¿qué está pasando en estos días, hermanos? Recordemos que a causa de los problemas y las tribulaciones podemos flaquear. Y podemos ver una prueba de ello cuando estamos ante la prueba de una enfermedad terminal, incluso cuando estamos al borde de la muerte. Nuestra fe se ve tocada y flaqueamos. Y creo que como humanos que somos, pues es normal que eso ocurra. Pero aquí está la palabra del Señor para decirnos, no teman, tengan fe. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 5,
en el versículo 22 al 24, nos dice lo siguiente. Habla de cuando Jesús resucita a la hija de Jairo. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ven e impon tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo y estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Cuando Jesús estaba todavía hablando, cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Hermanos, ¿cuántos de nosotros estamos pasando por problemas financieros, por problemas de salud? Y estamos escuchando esas voces que nos dicen: ¿para qué le vas a pedir al Señor si ya todo está perdido? Si ya no hay nada que hacer. ¿Qué hubiera ocurrido si Jairo escuchara a los oficiales que le llegaron a decir: ya no molestes al maestro, ya tu hija se murió? ¿Qué hizo Jairo? Jairo escuchó la voz de Jesús. Y por su fe Jesús hizo su obra. Eso nos invita el Señor en esta mañana, que abramos nuestros oídos a la única voz que realmente nos va a fortalecer y nos va a dar la respuesta al clamor que nosotros estamos presentándole a Jesús. Dirán algunos: qué fácil se dice, es que ella no está en mis zapatos. Hermanos, recordemos que Jairo era el jefe de las sinagogas. ¿Y en las sinagogas qué lugar era? Era un lugar de oración, ¿verdad? ¿Le servía Jairo a Dios? Sí, por supuesto que le servía Jairo a Dios. ¿Y eso lo ponía exento de las pruebas y de las dificultades como la que estaba pasando en ese momento? No. Entonces, hermano, el que está en el camino del Señor, el que está buscando del Señor, eso no es garantía que las pruebas no van a llegar. La promesa de Jesús es: no temas ante las cosas que están ocurriendo a tu alrededor. Él solo te dice: ten fe. Pero hay algo importante, hermano. Claro. Recordemos que la fe sin obra no es válida. No es válida ante los ojos del Señor. No tiene ningún nuevo fruto. Dice en el libro de Hebreos: recordemos los héroes de la fe. Dice que Abel, el padre Abraham, María Santísima, por fe sufrió todo lo que el Señor le encomendó. Abel dice que lo hizo justo el Señor porque escogió la mejor ofrenda para Yahvé. Pero sin embargo el hermano no. Entonces así nos pasa a nosotros también. Cuando le dedicamos al Señor con todo fervor y con fidelidad, y lo dedicamos en el nombre de Jesús para que se manifieste el poder del Espíritu Santo y se haga la obra que nosotros queremos en el nombre del Señor. Dice también de que por fe Abraham le obedeció al Señor. Por fe le pidió al Señor un hijo, y Dios le dio hijo. Aunque Sara tenía duda, porque Abraham tenía 70 años, Sara era estéril, entonces se burlaba de él. A esta edad le vas a pedir hijo, cuando el Señor te bendigo y te daré numerosas generaciones. ¿Y cómo le da numerosas generaciones si no está en la capacidad productiva? Pero así pasó. De 70 años hasta los 100 años que Dios le dio, Sarai salió embarazada de Isaac. ¿Qué pasa con nosotros también? Nosotros no creemos a veces porque si no vemos, no creemos. Y eso es lo que nosotros tenemos que reforzar. Que el Espíritu Santo venga a nuestro corazón para que lo aumente la fe. Tenemos fe y aumenta la fe. Porque todo es posible para el Señor, nada es imposible. Todo pasará, mi palabra no pasará.
en esta mañana maravillosa, así como el llamado que le hizo a Abraham, que fue obediente a salir de la tierra que le había prometido el Señor, así como le dio durante el desierto a la gente cuando murmuraban, le dio agua, le dio comida, le dio carne, así a nosotros lo da el pan de cada día. Y eso es que tenemos que nosotros manejar desde el punto de vista espiritual, que estemos seguros de lo que le pedimos al Señor, Él lo va a proveer. Y esta palabra que dice, cuando nosotros cometemos errores, seamos humildes, porque el Señor la corrección está en Hebreo 12, y el versículo 1 en delante. Es por eso, hermanos, que le invitamos a postrarlo, a leer la palabra, a llevar mensaje de amor y perdonar a aquellos que te piden perdón y perdonar a los que te ofenden y los que te persiguen. En estos momentos que estamos pasando, es necesario que nosotros compartamos lo que Dios nos ha regalado. Es importante, Señor, que tengamos en cuenta el hermano, el necesitado, necesidad física y espiritual. Es necesario que nosotros tengamos fe, porque el único que sana y salva se llama Jesucristo, porque Él es del honor y la gloria. Es por eso que nosotros tenemos que perseverar en la fe. Vamos a dejar un poco para que... Así es, hermano. Y es que usted mencionó algo bastante importante y es nuestro modelo a seguir. La Virgen María. Recordemos que nuestra Madre Santísima, ella recibió con humildad aquel mensaje que le llevó el ángel, ¿verdad? Cuando le dijo que iba a ser la Madre de Dios, el Salvador. Ustedes vieron cuánto padeció Jesús. ¿Ustedes creen que María no sufría? Claro, ella sentía en carne propia todo lo que a su hijo le pasaba. ¿Hubo un momento en que ella renegó? En ningún momento. Ella estuvo fiel al pie de la cruz cuando su hijo ya estaba agonizando. ¿Sentía el dolor? Claro que sí, como madre, por supuesto, pero muy en el fondo de su corazón había gozo. ¿Pero por qué había gozo? Porque ella sabía que se estaba cumpliendo la voluntad de Dios, porque sabían que la muerte de su hijo en la cruz era solo el comienzo de la victoria, porque Jesús, que es el vencedor de la muerte, del infierno y del pecado, ¿verdad? Entonces, por eso María es nuestro modelo a seguir como madre de Jesús y como nuestro modelo de la fe. Muchos hermanos dirán, y tenemos que hablarlo claramente, ¿cómo vamos a creer? Miren cuántas cosas pasan en nuestra iglesia. Miren cuántas cosas están haciéndole a la iglesia. Pero mire cómo el Señor es sabio. Es que su palabra es de ayer, de hoy y será de siempre. En el Evangelio de Lucas, Él nos dice lo siguiente, sobre todo para las situaciones que estamos viviendo. Dijo Jesús a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Cuídense ustedes mismos. Si tu hermano te ofende, repréndelo y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces al día y otras tantas vuelve arrepentido y te dice lo siento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tienen un poco de fe, no más grande que un granito de mostaza, dirán a ese árbol, arráncate y plántate en el mar, y el árbol les obedecería. Palabra de Dios. Miren qué importante y cuánta riqueza encontramos en estos versículos. Habla el Señor de la realidad que en todos los tiempos podríamos estar viviendo. La persecución de la iglesia, el error de muchos hermanos que hacen que otros creyentes hagan que su fe tambalee. ¿Por qué? Por los errores que nosotros podamos tener. Hermanos, recordemos
que la iglesia es santa porque fue fundada por el santo. ¿Y quién es el santo? Jesucristo. Pero ¿quiénes la conformamos? Somos seres humanos de carne y hueso, que tenemos errores y debilidades, pero que nuestra iglesia se va a sostener siempre porque fue fundada por el Hijo de Dios. Eso como primer punto. La fe, ¿qué tiene que ver con que te ofendan? Bueno, a través de la fe, nosotros permanecemos siempre en unión y comunión con Jesús. ¿Y cuál fue uno de los mandatos que nos dio el Señor? Que debemos perdonarlo 70 veces 7. Pero qué fácil se dice. ¿Cómo yo voy a perdonar al que me ofende o al que ha asesinado a mi hijo? Bueno, hermanos, ahí está el reto. Porque nosotros, nuestra misión es acercarnos y asemejarnos al corazón de ¿quién? Al corazón de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo Jesús en la cruz? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué pasa, hermanos? Jesús bien pudo haber dicho, estos van a condenarse, estos me la van a pagar por lo que me hicieron. No. ¿Cómo Jesús iba a odiar la creación de su Padre? No hubiera habido sentido, ¿verdad? Entonces, Jesús cree en nosotros, en la humanidad. El problema es que nosotros, la humanidad, no le creemos a Jesús. Y ahí es donde estamos fallando. Por eso debemos de disponernos siempre con ese corazón y decir esas palabras que le dijeron los apóstoles al Señor. Señor, aumentanos nuestra fe. Si tuviéramos la fe como un granito de mostaza. Recuerden, hermanos, que cuando nosotros recibimos el bautismo, la semillita fue plantada en nuestro corazón. Pero solamente de nosotros va a depender si florece o se muere. ¿Y cómo alimentamos esa semilla, hermanos? A través de la palabra, a través de la comunión y la armonía con el Señor. Tenemos tantos medios, el hermano lo dijo, nos acercamos al Señor a través de las obras de misericordia. Recuerden que todo cuanto demos, si lo damos de corazón y como ofrenda al Señor, tenemos que hacerlo en el nombre del Señor. Porque para Él tiene que ser únicamente la honra y la gloria. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Bueno, estamos fallando, hermanos, porque estamos poniendo nuestros ojos en el problema y no en Jesús. Bien sabio es el Señor cuando nos lo hace saber en un evangelio, que en este momento lo voy a citar, y los invito a que tomen nota porque créanme que esto va a ser una enseñanza de la cual ustedes van a tener que estar repitiéndolo para que cale en nuestros corazones. En Mateo capítulo 14, versículo 24, en adelante, ¿qué nos dice? La barca en tanto estaba ya muy lejos de la tierra, y las olas golpeaban duramente, pues soplaba el viento en contra. Antes del amanecer, Jesús vino hacia ellos caminando sobre el mar. Al verlo caminando sobre el mar, se asustaron y exclamaron, «Es un fantasma», y por el miedo se pusieron a gritar. Enseguida Jesús les dijo, «Ánimo, no teman, que soy yo». Pedro contestó, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua». Jesús le dijo, «Ven». Pedro bajó de la barca y empezó a caminar sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero el viento seguía muy fuerte. Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, «Señor, sálvame». Al instante Jesús extendió la mano y lo agarró diciendo, «Hombre de poca fe, ¿por qué has vacilado?». El mar que está tormentoso, la tormenta, esa es nuestra vida, hermano. Nosotros caminamos quizás en un 90% de nuestra vida siempre bajo pruebas, siempre bajo tormentas. Pero miren qué interesante la expresión que le da Pedro al Señor. «Jesús, si eres tú, manda que
a ti caminando sobre el agua. Pedro no le dijo, Jesús, si eres tú, que esta tormenta se vaya y que yo camine libremente. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque el Señor nos está diciendo, aún en medio de la tormenta, si fijas tus ojos en mí, vas a atravesarla. Pero ¿qué pasa? También nos ocurre como le pasó a Pedro. Quitó los ojos de Jesús y comenzó a hundirse. Hermana Gina, pero qué bonito lo dice y qué fácil. No, no es fácil, hermano. Porque para eso nosotros tenemos que ir disponiendo nuestro corazón, abandonándonos. Nosotros, hermanos, cometemos un error al momento que le clamamos al Señor. Y esto es algo que tenemos que aprender porque es parte de la humildad y el abandono en el Señor. Cuando nosotros le clamamos a Él y le decimos, Señor, ayúdame, Señor, porque tengo una gran deuda. Me van a quitar mi casa, mi hijo es un drogadicto, mi marido me es infiel, mi marido... ¿Qué le estás haciendo al Señor? El Señor ya lo sabe. El Señor sabe todo cuanto nos ocurre en nuestra vida. ¿Cuál es la correcta disposición que nosotros debemos adoptar ante los ojos de Cristo? Señor misericordioso, todopoderoso, Señor, yo te alabo, te bendigo y declaro con fe que tú eres el vencedor de todo lo imposible. Y en tu nombre, mi Señor, yo te pido que me des la fuerza para poder sobrellevar esta prueba, porque sola no puedo. Recordemos que por nuestras propias fuerzas, hermanos, no podemos conseguir nada. Sí, claro, estoy hablando de aquel que ya conoce del Señor. Recordemos que estas palabras tienen que ser ese gancho para poder llamar a otro hermano y decirle, hermano, no tengas miedo. Aférrate a aquel que caminó sobre las aguas. Aférrate a aquel que calma la tempestad. Él todo lo puede. Pero es que a mí me cae mal que yo le pido al Señor y gente que ni siquiera va a la iglesia y le va todo bien, gana dinero, vive en lujo. Ah, qué suerte, dice. No, no, no. Para el Señor no existe la suerte. Recordemos que Él nos lo dice en su palabra, o estás conmigo o estás contra mí. Todo cuanto llega a la vida del cristiano se conoce como bendición, ¿verdad, hermano? Entonces, porque los que estamos en el camino del Señor no podemos nunca utilizar esa suerte, esa palabra, la suerte. Entonces, ¿pero qué pasa? Ahí vamos. Dice, pero yo le sirvo al Señor, mire, yo soy ministro extraordinario de la comunión, mire, yo soy de la renovación carismática católica y le sirvo con amor, yo no me pierdo una asamblea, yo voy siempre, yo hago ofrenda, pero siempre el Señor me deja que me den con el garrotazo. Ah, hermano, pero le voy a decir lo siguiente, para eso también hay una respuesta. Dice aquí, siempre en Mateo, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Se levantó una tormenta muy violenta en el lago, con olas que cubrían la barca, pero él dormía. Los discípulos se acercaron y lo despertaron diciendo, Señor, sálvanos que estamos perdidos. Pero él les dijo, qué miedosos son ustedes, qué poca fe tienen. Entonces se levantó, dio una orden al viento y al mar, y todo volvió a la más completa calma. Palabra de Dios. Nosotros, muchos hermanos que estamos congregados en nuestra Santa Madre Iglesia, algunos en renovación carismática, otros en otro servicio, en otro grupo, estamos en la misma barca de Jesús. Miren qué diferencia los escenarios. En la primera, estamos un poco alejados de Jesús, porque Jesús está en la orilla. Cuando empezamos a sentir la tormenta, clamamos a Él y Él viene a nosotros y nos dice, vengan, pongan sus ojos en mí y vengan a mí. Pero en esto nos dice, Jesús estaba con ellos y ellos tuvieron miedo también. ¿Qué es lo que pasa, hermano? El hermano Moisés, él sirve a la comunidad, a la iglesia, con todo amor y con toda voluntad. ¿Creen ustedes que él no ha pasado pruebas? Sí. Pruebas que ustedes, bueno, que solo la mano del Señor es la única que ha estado de por medio.
¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, ahí se demuestra que si tú eres fiel al Señor, Él también va a ser fiel a ti. En la medida que nosotros nos despojamos y le entregamos a Dios, en esa misma medida, Él va a mostrarnos siempre su amor y su fidelidad, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. Bueno, quiero leer este texto bíblico para que tengamos en cuenta que el Señor tiene control de nuestra vida. Dice así: el hombre propone y Yahvé dispone. Cada cual justifica sus decisiones y Yahvé sopesa su espíritu. Encomienda tu obra a Yahvé y tu proyecto se realizará. Yahvé hizo con un propósito a los malvados para su debido castigo. Yahvé detecta los corazones altaneros y no podrán quedar sin castigo. Con tu bondad y fidelidad sopesa tu falta, pero el temor a Yahvé lo aparta del mal. Yahvé aprecia tu conducta, hará que los propios enemigos se aparten de ti. Vale más tener poco y no mucho, logrado indebidamente. ¿Qué dice el Señor? Que el Señor toma control de toda nuestra vida. Es como cuando hagamos una casa en la arena y se cae con un vientecito. Pero cuando lo sembramos, esa base, ese cimiento en la roca que es Jesucristo, lo logramos aunque se nos malee, aunque se bambolee. También dice que nuestros proyectos tienen que ser puestos en la mano del Señor. Nuestra sabiduría es limitada. Por eso existe esta parte importante, como en el Catecismo Católico que dice que Dios es tres personas distintas en un solo Dios verdadero. También Él tiene cada quien dando su función, que es como la Santísima Trinidad. La Santísima Trinidad está dividida en tres personas, como es el Catecismo Católico, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero el Padre, ¿cuál es la función? Es Dios, creador del patricismo en el mundo. ¿Cuál es el Hijo? Es Dios, pero es Salvador de todo el mundo. ¿Y cuál es el Espíritu Santo? Es Dios y dador de vida y promesa del Padre. Por eso es importante que nosotros damos en cuenta que Dios tiene controlado todas nuestras actividades, toda nuestra vida y toda nuestra actitud. Hermanos, qué bueno es saber de que muchos, a pesar de las dificultades, estamos batallando contra el miedo, y ese fantasma que nos está susurrando, ya todo está perdido, pero nosotros estamos prestando atención a lo que Jesús nos dice. A veces necesitamos hablar de esos testimonios y esas obras para que muchos hermanos crean, porque nosotros podemos decir cualquier cantidad de palabras y sabemos que no somos nosotros los que lo estamos diciendo, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que está hablando a través de nosotros. En esta mañana no quiero dejar a un lado el dirigirme a los jóvenes. Para mí los jóvenes son el motor que sostiene en gran parte la estabilidad de nuestra vida como hogar, como sociedad, y nosotros como adultos tenemos la misión de colaborar con el Padre para que esa misión que se nos ha encomendado no sea echada a perder. Jóvenes, esta mañana yo te digo, todo me sale mal, hermana Gina. No salgo bien en mis clases en la universidad. Ahora con esta pandemia que no vamos a clase, yo creo que voy a salir hasta aplazado en mis clases, porque como todo es en línea, el profesor no me explica bien y yo tengo que buscar cómo ingeniármela. Hermano, recordemos, joven, recuerda que en la palabra de Dios nos dice que hay que esforzarnos. Ay, pero ¿qué tiene que ver eso con la fe? Tiene mucho que ver. Porque cuando tú empiezas a estudiar y empiezas a emprender
una tarea, por muy simple o tonta que parezca, y tú no invocas el nombre del Señor, bueno, las cosas serán distintas. Pero es que eso del Señor, eso de Dios ya pasó de moda. No, hermanos. No, joven. Dios no pasa nunca de moda. Recuerden que Él también fue joven. ¿Y dónde encontraron a Jesús? Y aún siendo niño, lo encontraron en el templo, ¿verdad? ¿Y qué estaba haciendo? Las cosas de su Padre. ¿Qué queremos decirle con esto? Hijos, escuchen los consejos de sus padres, porque crean que todo cuanto un padre le dice a un hijo es por su bien. Bien nos lo dice también en la palabra. Si tú que eres malo sabes darles cosas buenas a tus hijos, ¿qué más nuestro Padre que está en los cielos? Y tener fe en el Señor es dejarnos guiar, primero nosotros como padres. Segundo, los hijos, tocar el corazón, la razón, para que ellos comprendan de que hay un motivo del por qué el Padre lo está guiando. ¿Y cómo es? ¿Qué tiene que ver eso con la fe? Bueno, hermana Gina, está diciendo tanto, pero ¿qué tiene que ver con la fe? Tiene que ver mucho. Porque si tú escuchas lo que tu padre te dice, inspirado por el Señor, con la potestad que le da Dios a los padres para poder criar a los hijos, ahí estás utilizando y empleando la fe, hijo. Al escuchar, al saber de que si usted toma un camino incorrecto, primero está ofendiendo a Dios. Y segundo, no está demostrando que tiene fe en aquellas palabras que son transmitidas a través de sus padres y que son nada más y nada menos a veces que las mismas palabras de Jesús. Habemos padres de que nos desesperamos porque nuestros hijos entran en una etapa en que no quieren escuchar. ¿Cómo tenemos que pedirle al Señor? Vengo y me remonto a lo que hace un momento les acabo de decir. Yo no le voy a decir a Jesús, Jesús, ya no aguanto a mi hijo, ¿qué hago con él? Señor, si lo malmato, peor. Y si no le digo nada, mucho peor. Entonces tenemos que saber cómo pedirle al Señor. Señor, aumenta mi fe. Señor, abre mis oídos para escuchar tu palabra y poder decirle esa palabra que mi hijo está necesitando. Porque quizás estoy tan enojada que no razono y no debo escuchar la voz del Señor. Muchas veces, hermanos, en estos tiempos en los que estamos tan modernizados, entre comillas, con tanta tecnología, los padres nos hemos vuelto muy perezosos y descuidados. A veces, yo no digo que la tecnología sea mala, en ningún momento, hermanos, porque para nosotros puede ser una herramienta hasta de evangelización. Pero ¿qué sucede? Hermanos, si nosotros andamos trabajando y ya no nos dio tiempo en la mañana de leer la lectura, bueno, la podemos buscar rápidamente, ¿verdad? Ahora el internet te da tantas herramientas. Pero si tú estás en casa y estás con tu familia y estás con tu hijo, vamos a leer el evangelio. A ver, voy a agarrar el celular. No. Aquí está la Santa Biblia. Y ahí nos estamos enseñando el respeto que se merece y le estamos inculcando el amor a la palabra. Y una vez que nosotros nos alimentamos con la palabra, ¿qué estamos haciendo? Regando la semillita de la fe. Esa que fue cultivada, fue sembrada cuando nosotros hemos sido bautizados. La fe, la fe, la fe. Bueno, qué palabra tan pequeña, pero con tanto significado. Recordemos, hermanos, que esto va para los jóvenes. No triunfa aquel que nació en cuna de oro. No triunfa aquel que nunca ha tenido un problema. Triunfa aquel que en medio de las dificultades adopta una actitud positiva. No la actitud que te brinda el mundo, sino el positivismo que te infunde el estar confiado del Señor. Hermano, ¿verdad que en estos tiempos
no solo los jóvenes flaquean, nosotros también. También. Porque yo recuerdo, y voy a remontarme un poquito a una experiencia muy personal de nosotros. Para los que no saben, bueno, el hermano Moisés es mi papá, es un servidor de la iglesia, y hace muy poco tiempo pasamos por una prueba bien difícil, y nuestra fe fue puesta a prueba. Y miren qué maravilloso. Mi papá estuvo, el hermano Moisés, muy delicado de salud. Ya él es una persona adulta con todos sus males que su propia edad pues lo acompañan. Y en algún momento determinado pues su salud se quebranta. Y hace unos meses, y este es un testimonio mío que lo quiero compartir con ustedes, porque si usted está pasando por una prueba, por alguna enfermedad, aférrese al Señor, que Él es el médico por excelencia. Mi papá hace unos meses atrás, él estuvo muy mal, el cual creímos que él ya se estaba despidiendo de nosotros. Mi corazón se puso tan angustiado, hermanos, pero al mismo tiempo algo muy dentro de mí, era un conflicto el que había dentro de mí. Yo decía, Señor, no me puedo dar por rendida también ante esta situación. Si vos has dicho que a tus hijos tú les has prometido que vas a estar asistiéndole, a menos que realmente ya sea su momento, y ahí yo no voy a renegar. Yo recuerdo que una mañana, hermanos, el hermano Moisés se despertó postrado en la cama, diciendo que ella se iba a despedir de toda su familia. Un temor invadió todo mi ser, porque es normal, ¿verdad? Un ser amado está al borde de la muerte y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando aquí? Yo dije, Señor, ¿qué debo hacer? Y yo en ese momento lo primero que pensé es ponerme a llorar. Y mi corazón estaba angustiado. Para los que son hijos saben la angustia que el corazón te invade cuando vos ves que un ser querido está muy mal. Recuerdo que esa mañana yo sentía mi alma quebrantada. Y yo dije, ay Dios mío. Me fui a solas a mi cuarto. Yo iba, como dicen, con las completas, que cuando yo me arrodillara, yo iba a echarme a llorar. Una cosa maravillosa pasó en ese momento, hermanos. Yo me postro de rodillas frente a mi cama y comienzo a orar. Inconscientemente yo le estaba diciendo a mi ser, llorar, llorar. Pero no ocurrió así, hermanos. ¿Saben lo que ocurrió? En ese momento, increíblemente, mi alma se llenó de gozo. Y en vez de pedirle al Señor, ustedes no se imaginan cuántas palabras hermosas salieron de mí para Él. Y yo lo alabé y lo glorifiqué, que creo que como muy pocas veces lo he hecho. Y en ese momento, el temor que había sentido minutos atrás desapareció. Porque yo le di honra y gloria al Señor. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Estamos pasando una prueba, honremos y glorifiquemos el nombre del Señor, porque Él tiene control de absolutamente todo. Y una prueba de ello es que el hermano Moisés está aquí, gracias a Dios. Y entonces, eso no significa que no va a volver a pasar otra prueba, ¿verdad que no, hermano? Así es. El cristiano estamos sometido a las pruebas porque esto fortalece. Cuando el Señor tiene un propósito en los hermanos, el Señor te da prueba para que fortalezca tu vida espiritual. Por eso dice este texto, dice, ¿quién podrá apartarlo del amor de Dios? En Romanos 8, 28 al 31. ¿Quién lo podrá apartar? Simplemente el demonio. Pero si nosotros estamos agarrados de Jesucristo, estamos tomados de la mano de Jesús, Jesús es que todo lo puede. Como dijo mi hermana, Jesús es vencedor del pecado, de la muerte y el demonio. Y reprendemos al demonio en el nombre de Jesús. Por eso decimos nosotros que Jesús todo lo puede. Y Jesús, cuando fuimos bautizados, lo dio el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice en este texto bíblico que Él es nuestro ayudador. Somos débiles, pero el Espíritu viene a nuestra ayuda. No sabemos cómo pedir, ni pedir con el Espíritu, pero Él nos da la palabra inefable
que no se entiende, en otra palabra, aquel que penetra hasta el secreto de lo más íntimo y conoce la aspiración de los sabios, de los santos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros es como la fe, como dice Santiago, la fe sin obra, dice, no da fruto, ni la obra sin fe. Pero en este libro de Romanos también lo habla el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo fue dado para venir a ayudarlo y fortalecer nuestra vida, nuestra fe, nuestra vida espiritual y nuestra fe. Es por eso cuando decía mi hermana Georgina, cuando yo estuve muy grave, es la quinta vez que el Señor me regala la vida, pero esta vez estuve más cerca. Pero yo le dije, Señor, si me vas a llevar, pues que se haga tu voluntad. Pero la verdad que el Señor es un llamado para que lo comprometamos más con Él, para que llevemos esa invitación a cada uno de los hermanos que necesita, aquellos que están débiles en la fe, fortalecerlos. Aunque estamos viendo el proceso de evangelización de diferentes maneras. Ahorita lo estamos haciendo por acá, pero cuando ya me recupere totalmente, vamos a hacerlo de la parroquia, de la iglesia, en la unidad de la comunidad carismática y católica. Así es, hermano. Algo importante que el hermano Moisés acaba de mencionar: somos débiles, perdón, pero el Espíritu viene en nuestra ayuda. Nosotros no sabemos pedir, hermanos. A veces los que estamos bastante maduros en la fe todavía nos falta aprender cómo pedir. Pero ahí está el Señor que nos dejó nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo. Nosotros somos servidores del Señor. Nosotros podemos ser ese canal por el cual el Señor manifieste su gloria. Nuestros hermanos que están solicitando que oremos por la salud de algún hermano en particular, en esta mañana yo les voy a decir lo siguiente. Nosotros como servidores del Señor tenemos esa potestad para poder actuar en nombre de Jesús y decirle al hermano: estás pasando por alguna dificultad, estás en esa tormenta, estás en ese gran océano donde hay una gran tormenta. Yo te digo en esta mañana, dile, abrázalo y dile, ten fe, porque Jesús es el que calma la tormenta, porque Jesús es el que está contigo en esa barca, en esta tormenta que estás atravesando. Recuerden que en los momentos de prueba es cuando más debemos fortalecer nuestra fe. Aunque nos ataquen, aunque nos insulten, aunque algunos hermanos nos digan idólatras, recuerden que la ignorancia es atrevida, hermano. Nosotros debemos ser fiel a aquel que fundó su iglesia. Recordemos, hermanos, que por estar en el camino del Señor no significa que no vamos a pasar las pruebas. Al contrario, hermanos, nosotros somos lo que vamos a ser más probados. Miren lo que pasó con Abraham. El Señor le dijo que iba a sacrificar a su hijo. ¿Y qué mostró Abraham en ese momento? Obediencia y fe. Porque él sabía que si el Señor le estaba pidiendo eso, era con un propósito. Y Dios vio la obediencia de Abraham. Y justo cuando él iba a ejecutar a su hijo, un ángel le dijo: detente, ¿verdad? No lo hagas. Sí. Entonces, cuando nosotros pensemos que ya estamos al borde del abismo, cuando ya pensemos de que vamos a perder nuestro trabajo, de que vamos a perder un ser querido, pueden ocurrir dos cosas, hermanos. O el Señor hace su obra, o el Señor se dispone del alma que está padeciendo. Recordemos que nuestro tiempo en la tierra es limitado y nuestra vida tiene un propósito. No significa que Dios no nos quiera. Al contrario, a veces cuando un hermano está pasando por una prueba muy difícil, por una enfermedad terminal,
a veces esa enfermedad es el medio para que nosotros purifiquemos nuestra vida y nuestra alma. Pero ¿por qué, Señor, permites eso? Recuerda que Él permite las cosas para el bien de quienes lo aman. Entonces, no reneguemos, hermanos. En los momentos difíciles, ahí es donde tenemos que fortalecer la fe. En los momentos de gozo, se tiene que triplicar también la fe. Porque recordemos que no debemos esperar tener el agua hasta arriba para buscar del Señor. Él nos dejó toditas las herramientas, hermanos. Todas las herramientas. Y aquí está su santa palabra. Para que nosotros nos alimentemos y alimentemos esa fe. Pero no debemos ser egoístas, porque está bien, lo leemos así, yo me fortalezco y todo. Recordad que el Señor nos mandó a evangelizar. Nosotros debemos ser colaboradores de la salvación del Señor. Entonces, es una tarea que tenemos, hermanos, y debemos tomarla con responsabilidad y compromiso. Es como cuando uno dice, sí, Señor, acepto servirte. Sí, Señor. O sea, al mundo le podremos engañar, hermanos, pero no al Señor. Tenemos que procurar, hermanos, no defraudarlo a Él. Porque teniendo la amistad con Dios, vamos a ser muchísimo más que vencedores ante cualquier prueba, ¿verdad, hermano? Así es, hermano. La verdad es que el Señor nos pone a prueba para purificarlo, pero también para fortalecerlo. No es que, digamos, nosotros vamos no tener problemas cuando tenemos fe, por el contrario, somos los que tenemos que dar el testimonio vivo de la palabra viva, para que tengamos nosotros fruto en el Espíritu y fruto en abundancia del Señor. Dice que el Señor vino a este mundo, vino a dar para que tengamos vida en abundancia. El Señor derramó su sangre preciosa para que nosotros seamos liberados del pecado. Así como Moisés sacó de Egipto los israelitas y tuvo muchas pruebas. No les faltaron agua, les faltó comida y muchas tentaciones. Pero aquellos que siguieron al final lograron la tierra prometida. Pero los que quedaban a medio camino, nosotros vamos montados en una barca. El que maneja esta barca es Jesús. Y aquí el mundo es una barca. Mucha gente se ha montado y otros la han dejado. Le invitamos que retomemos nuestra fortaleza, nuestra fe y nuestro camino en Jesucristo. Así es, hermanos. Bueno, ya vamos a ir concluyendo. No sin antes, bueno, saludar a nuestros hermanos que estuvieron pendientes de la transmisión. Tengan por seguro que todas las peticiones que nos han hecho llegar las vamos a tener muy en cuenta. Les invitamos a que se unan con nosotros a orar en todo momento para que estas oraciones y estas plegarias lleguen directo al Padre y el Señor haga su voluntad. Recuerden que nosotros debemos ser humildes al momento de clamar a Cristo. Señor, si tú quieres, me puedes sanar. Nosotros no somos nadie para imponerle y exigirle al Señor. Recuerden que un corazón humilde es el que logra muchas gracias y muchas bendiciones de nuestro Padre. En esta mañana vamos a darle gracias al Señor por habernos permitido llegar en esta primera emisión de su programa Camino a la Fe. Estamos abiertos a que nos den sugerencias, a que nos propongan algún tema que quieren que abordemos. Vamos a estar transmitiéndolo los días domingos y los días viernes. Entonces van a ser 2 programas bastante seguidos y ahí vamos a tener la oportunidad para que con el hermano Moisés nos preparemos y podamos darle llenar eso que ustedes están deseando, escuchar la palabra del Señor. Pero no esperen hasta que nosotros vengamos y les hablemos, ¿verdad? Sino que aliméntense todos los días para que con lo que nosotros hablemos podamos hacer ese compartir y esa retroalimentación. Porque lo mismo que le dice el Señor a usted no es lo mismo que me dice a mí. Entonces esto es un retroalimentarnos y que nosotros seamos fuente para que otros hermanos que tienen sed de la palabra puedan hallar esa agua viva que es la palabra del Señor. Vamos a decir en esta mañana,
Gracias, Padre Celestial, Gracias, Señor, por habernos permitido porque estar en esta permitido, mañana, en esta hora, que nos tú permitió que que oigamos la tú palabra del quisiste, Señor, que estuviéramos Gracias, Señor, aquí Dios poderoso, para Señor, llevar esa palabra de que tú aliento, lo esa puedes palabra todo, de Señor, fortaleza a cada uno de porque tú eres nuestros el que rompe hermanos. cadenas, Señor, que da vidas. gracias porque a Gracias través de todas estas citas por todas esas bíblicas bendiciones, Dios. encontramos la fortaleza y nos Gracias, pudimos Señor, familiarizar con esa situación que estamos viviendo, por ese hermano, por ese esposo, por esa hija que está atravesando alguna dificultad, por aquella enfermedad que estamos atravesando y que creemos que ya todo está perdido, pero tú nos dices, Señor, no temamos, tengamos fe. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, porque tu palabra nos da el aliento, porque tu palabra nos da la fuerza para seguir adelante. Te bendecimos, Señor, en esta mañana, dándote gracias por el techo que nos has dado, por la familia que nos has dado, por nuestra comunidad, por nuestros sacerdotes, por todos nuestros hermanos de renovación carismática, católica, por supuesto, porque ellos son esa fuente donde fluye, ¿verdad? El Espíritu Santo, para que no se apague esa llama, para que seamos siempre constantes, para que a pesar que no nos estamos reuniendo en nuestros templos como lo hacíamos antes, que hagamos nuestro hogar esa pequeña iglesia, ese pequeño grupo donde siempre el Espíritu Santo esté fluyendo, donde siempre la palabra de Dios esté viva y sea el centro de nuestro hogar. Por eso, Señor, te damos gracias en esta mañana y te vamos a pedir, mi Señor, que nos permitas y que nos des la sabiduría para seguir llevándole todas estas enseñanzas a nuestros hermanos. Disponemos nuestro corazón, Señor, abierto para que tú deposites esa palabra y esa semillita de enseñanza que nosotros podamos llevarles a nuestros hermanos. Señor, gracias, porque a pesar de las dificultades, ahí estamos, tambaleamos, Señor, sí, flaqueamos, Señor, pero ayúdanos, aumenta nuestra fe, no permitamos, Señor, que apartemos nuestros ojos de ti. Gracias, Señor, Gracias, Señor, porque estás escuchándonos, muchas porque estás allí presente diciéndonos yo soy y yo seré siempre, porque tu palabra es de ayer, de hoy y de siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre Santísimo. Bendito Gracias, sea tu hermanos, porque nos acompañaron esta mañana. Estén atentos a una próxima edición con temas relacionados con la fe. Les recuerdo que vamos a estar transmitiéndonos a través de la página oficial de la parroquia San José Obrero. Si no le han dado like a la página, bueno, vayan a darle like para que estén pendientes de todas las transmisiones que nosotros estemos realizando con temas que estoy segura van a ser de enriquecimiento para usted. Nos despedimos, soy la hermana Gina Mendoza Moisés Mendoza y el hermano Moisés Mendoza, miembros de la Renovación Carismática Católica y por supuesto de nuestra comunidad de la parroquia San José Obrero. Un abrazo fuerte a nuestro párroco y que el Señor lo bendiga, lo sostenga y que siga siendo ese sacerdote que nos lleva esa palabra de aliento para seguir firmes siempre en nuestra fe. Muchas gracias, hermanos, los esperamos en la próxima y que el Hasta la Señor les próxima. bendiga. Amén. Gracias por su amable atención y que el Señor me bendiga y nos miramos a las 11 de la mañana. Bendiciones.